Apocalipsis Canto de Esperanza, programa 11. Apocalipsis Canto de Esperanza, Ángeles Sánchez Aréchaga. Segunda parte. El reinado del Anticristo, su gobierno y religión mundial. Capítulo séptimo. El cristianismo es una ideología de esclavos. Todos los derechos reservados. Hoy vamos a tratar un punto que ya habíamos mencionado cuando comenzamos a definir esta cuarta y más audaz revolución. Y al mencionar, o mejor dicho, señalar los diferentes aspectos de este nuevo orden mundial, citamos al mentor ideológico, en lo que hace a su parte filosófica, Francis Fukuyama. Y también hemos mencionado la obra literaria de la cual este nuevo orden toma lineamientos, titulada El fin de la historia y el último hombre. Para que veamos con muchísima más claridad, porque creo que a estas alturas, después de todo lo que hemos ya señalado, va quedando bastante bien compaginado el mosaico, ¿no es cierto?, de este rompecabezas que van componiendo la historia. ¿De dónde parten todos estos errores en cadena? Aunque sepamos, obviamente, quién es el autor de todo mal. Voy a citarles una frase que resume el porqué del ataque sistemático a nuestra fe en los últimos siglos, ¿sí? Y dice así: el cristianismo es una ideología de esclavos. Esta es una frase célebre del filósofo alemán Feuerbach. En la obra literaria que acabamos de mencionar, El fin de la historia y el último hombre, del citado Fukuyama, su autor afirma esa frase, que el cristianismo es una ideología de esclavos. Y porque este citado filósofo alemán ha sido el maestro de Fukuyama en el concepto de la filosofía que él ha adoptado. Para hacer tamaña afirmación se basa en el siguiente análisis. Fukuyama, que el cristianismo, cuyo elemento fundamental es el fin sobrenatural del hombre, ¿no?, reconcilia al esclavo con una realidad que le es hostil y que lo mantiene en su condición de esclavo. Esta es la cita de Fukuyama. Ahora bien, para Fukuyama la religión tiene un elemento positivo y un elemento negativo. El elemento positivo es el concepto de libertad. Claro, la auténtica libertad, no el modo en que ellos la interpretan, pero veamos. El hombre es libre y esto es propio del cristianismo, dicen. Pero claro, dice Fukuyama, ¿de qué me sirve afirmar una libertad si no la puedo efectivizar en este mundo? Porque en este mundo soy un esclavo de una libertad que se va a realizar en otro mundo. Pero mientras tanto, ¿qué? Sin embargo, el mérito del cristianismo es haber afirmado los derechos de la libertad.
el hombre que se determina a sí mismo. Pero hay un elemento negativo, que esa libertad no se realiza en este mundo, sino en el reino de los cielos. Esta es la realidad. Entonces, dice Fukuyama, como el esclavo no podía realizar la libertad en este mundo, aquí abajo, ¿qué es lo que se inventó? Se creó a un Dios, lo inventó. ¿Para qué? Para que asegurara la realización de la libertad en el más allá. Como no la podía realizar acá, necesariamente en algún lugar la tenía que realizar, porque ese deseo estaba insatisfecho. Entonces, ¿dónde la habría de realizar? En el otro mundo. ¿Y quién iba a garantizar la realización de su libertad? Un Dios, un Señor, y por eso se lo inventó. A esto se llama teoría de la proyección psicológica. Entonces Dios habría de ser el garante de la realización de esa libertad. Para eso existió el cristianismo, según Fukuyama. Ahora bien, esto es una verdadera alienación, porque siguiendo la teoría de uno de los maestros del cual Fukuyama toma conceptos, este filósofo alemán, porque ese Dios es una creación, dice, una proyección del sujeto. Ese objeto, Dios, es una proyección. Al objeto le ponemos una cantidad de atributos, que son los predicados divinos, omnisciencia, omnipresencia, etc. Estos atributos que yo he puesto en este objeto no son más que yo mismo, el hombre mismo. Estos atributos son míos porque yo me los he sacado de mí mismo y los he puesto en un ser que me los ha robado. Tienen que volver a su verdadero dueño, que soy yo. Que soy plenamente libre y que he de realizar la libertad en este mundo. Por eso la religión es una ideología de esclavos, porque no permite mi realización aquí. Y ese Dios que me he creado me impide la realización de esa libertad, me hace esclavo. Una conciencia de esclavo para con ese Dios. Esto es un concepto de enajenación. Esa es la concepción que el mentor ideológico del nuevo orden mundial tiene del cristianismo. Este concepto de la falsa libertad. Y yo acá pongo mentor ideológico entre comillas, más allá de que nunca ha sido un filósofo muy destacado en su categoría. Fukuyama es solo un recurso de los superpoderes del nuevo orden mundial que afirma el cristianismo es una ideología de esclavos. Por lo tanto, la libertad la vamos a realizar aquí y ahora, en este mundo. Como decíamos, el liberalismo acepta la idea de libertad del cristianismo, pero la aplica a su manera, según su visión materialista de las cosas. Ahora bien, si la libertad se realiza en este mundo, dice el profesor Carlos Lassa, el mencionado y destacado filósofo que ya hemos citado en capítulos anteriores, Dios murió, porque como el hombre no tendrá necesidad de realizarla en el otro mundo, según los conceptos vertidos por Fukuyama, no tendrá necesidad de inventarse ese Dios. Aquí se ve con claridad lo dicho más arriba sobre la responsabilidad que le cupo al liberalismo en la secularización del cristianismo.
Ahora continúa diciendo Fukuyama, el hombre no debería basarse ya más en el mito y en la autoridad de lo escrito, por ejemplo, las Sagradas Escrituras, sino en el logro del conocimiento absoluto y la conciencia de sí mismo. Fíjense que los pronunciados de esta corriente pseudo-espiritualista llamada New Age, uno de sus principales conceptos es que el hombre, conociéndose a sí mismo, se convierte en Dios. Conocimiento, gnosis. Y voy a agregar ahora una frase significativa de este autor, Fukuyama. De la misma manera que el hombre se inventó, se creó a Dios en el cristianismo, podría ahora hacerlo bajar a la tierra y residir en los parlamentos, los palacios presidenciales y en la burocracia del Estado moderno. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Si nosotros aceptásemos esta concepción de la religión de Fukuyama, el cristianismo es aniquilar al cristiano mismo, porque le ha fagocitado el elemento sobrenatural trascendente que lo constituye como tal. Ahora bien, teniendo en cuenta esta visión sobre el cristianismo, veamos qué lugar le cabe dentro de este siniestro plan llamado Nuevo Orden. Voy a continuar en esto exponiendo los conceptos tomados de una conferencia que dio este filósofo católico, el doctor Carlos Daniel Lassa, en el año 1993, sobre el Nuevo Orden Mundial. Y dice así: por supuesto ha de ser un cristianismo tolerante, dice Fukuyama, que ponga en sordinas el elemento que lo constituye como tal, es decir, la fe en Jesucristo resucitado. Eso se ha de acallar. En su lugar, se ha de predicar un amor sin verdad, reducido a mero sentimiento, por el cual todos estamos unidos, pero no sabemos en qué, sin la fe. Así debe ser el cristianismo, según esta nueva concepción. Y esta concepción del amor fraterno ya se ha infiltrado fuertemente en la Iglesia Católica, haciendo en muchos lugares, entre otras cosas, que los fieles se reúnan alrededor de la mesa para entrar en común unión más entre ellos mismos que con Jesús presente en la Eucaristía. Fíjense que el doctor Lassa acá está haciendo esta referencia de esta infiltración fuerte en la Iglesia, ya en el año 93 lo expresa. Esto se da en las comunidades eclesiales donde se ha dejado de creer en esta presencia real de Cristo en las especies del pan o bajo las formas del pan y del vino. Por ejemplo, en Roma, cuya cabeza actualmente preside la única religión mundial del nuevo orden que va camino a servirle en bandeja al anticristo. Y solo se celebra un recordatorio de la última cena del Señor, continúa el doctor Lassa, sentado a la mesa con sus discípulos, muy similar al rito protestante. Porque un cristianismo que marque la fe, es decir, la verdad, Cristo muerto y resucitado, ese cristianismo divide. Porque los que no están en esa verdad están fuera de ella, entonces están separados. Esto es pernicioso para el sistema, diría Fukuyama. Aquí lo que se pretende señalar, digamos, es la no verdad y mantener
ese relativismo predicando un amor meramente horizontal, en el cual todos estamos unidos pero sin valor objetivo. O sea, el subjetivismo puesto en práctica. Ahora bien, aquí viene la pregunta. Fukuyama, ¿qué servicio le presta el catolicismo al nuevo orden mundial? ¿El nuevo orden mundial se ha de poner al servicio de la verdad cristiana o es al revés? Y es al revés. El cristianismo ha de servir a fines terrenos. Y dice el doctor Lassa, eso es el vaciamiento del cristianismo. El cristianismo entonces ya no es una religión que persigue un fin sobrenatural, sino que ha de perseguir fines inmanentes, terrenos. ¿Y cuáles son ellos? ¿Se acuerdan que dijimos que el sistema liberal descansa sobre algo irracional, incompatible como era la religión, que utilizan de fachada? Bueno, sobre la religión descansa, porque la religión, ¿qué ha de hacer? Ha de fundar dos cosas para el sistema: una ética de convivencia por un lado y una ética del trabajo por el otro, que son los fundamentos del sistema. Porque si la gente no trabaja, no se puede mantener el capitalismo. Y si la gente no funda pequeñas sociedades intermedias, el sistema no se puede mantener. Por lo tanto, al cristianismo hay que mantenerlo, pero vaciado de su contenido. Por otra parte, como el cristianismo predica ese amor, esa unidad, es fundamental para la comunidad entre los hombres y la necesidad de las familias, para fundar así una convivencia social que permita, a través de estas sociedades intermedias, la existencia del sistema liberal. Hoy, a pesar de la reversión hacia el socialismo, que es otro de sus métodos para mantener sus planes de dominio universal. Y sigue diciendo el doctor Lassa, fíjense que esto es diabólico, porque es admitir la existencia de un cristianismo al que se lo ha vaciado por dentro. Ha dejado de ser cristianismo, mantiene la fachada, pero por dentro ha dejado de serlo. Por lo tanto, el cristianismo ahora se ha de reducir a luchar por los valores universales, cuáles son las democracias, la tolerancia, el respeto por los demás, la convivencia pacífica, así más o menos como vemos o escuchamos predicar en Roma. Yo no digo, dice el doctor Lassa, que muchos de estos no sean valores, pero para el cristiano, no nos olvidemos, son valores en tanto y en cuanto estén asumidos por la fe en Cristo resucitado, que es lo que le da pleno sentido. Esto es lo que hace el cristianismo, por ejemplo. No luchar por los pobres al ser un cristiano como cristiano, sino que si he de luchar por los pobres, ha de ser en razón de un fin sobrenatural. Esa es la esencia del cristianismo. Lo demás es un amor meramente terreno, filantrópico. Eso no es cristianismo. Entonces estamos ante la negación del cristianismo. Y es realmente diabólica esta estrategia porque es más peligroso que el marxismo. El marxismo se presentaba tal cual era, un sistema riguroso donde el ateísmo era el punto de partida. Si no, basta con leer los manuscritos económicos de Marx, donde la religión está en la base de todas las críticas. Por lo tanto, era un sistema coherente, aunque equivocado desde su raíz, perfectamente diseñado, que ponía en guardia a cualquier cristiano. En cambio ahora esto es muy sutil,
un enemigo muy sutil, porque no se aparece con una banda de jacobinos dispuestos a arrasar el cristianismo, a quemar iglesias, a erradicar colegios católicos, etc. No, mantener todo, haciendo parecer como si hubiese catolicismo, pero vaciado de su contenido. Fukuyama no duda en absoluto del triunfo del liberalismo sobre el cristianismo. Es durísimo lo que dice acerca de eso, que no hay posibilidades en el cristianismo de revertir la situación mundial. Es menester recordar, haciendo un breve paréntesis, para la mayor clarificación de este punto, lo que se dijo acerca del proceso de secularización que comenzó con la Revolución Francesa y que alcanzó en nuestros días a la misma Iglesia Católica. De ahí que muchos católicos tengan esta visión tan secular del cristianismo. Recordemos la definición del concepto naturaleza secular, según las miras de este mundo, que lo asocia con las características del nuevo orden mundial. También es importante tener en cuenta que los mismos obispos, en ocasión de la reunión en Santo Domingo para los lineamientos de la nueva evangelización, al cumplirse los 500 años de la llegada de la cruz a América Latina, señalaron en función de la corrupción religiosa, hay dos clases de corrupción religiosa, dijeron: el clericalismo y el laicismo. Pero de estas dos, la más peligrosa es el clericalismo. O sea, lo que significa subordinar, como ya hemos dicho, fines sobrenaturales a fines naturales, ¿sí? Esto es lo que refiere propiamente la secularización. Cerrando ahora este paréntesis, esta apreciación de Fukuyama trae a colación un texto clarividente de un filósofo marxista italiano llamado Antonio Gramsci, que a principios del siglo XX escribió para el Ordine Nuovo, un diario de la Italia de aquel momento, el siguiente artículo. Y dice así: el catolicismo vuelve a aparecer a la luz de la historia. Pero ¿cómo se ha reformado? El espíritu se ha hecho carne, y carne corruptible, como las formas humanas. El catolicismo, que se encarnaba en una cerrada y estrecha jerarquía que irradiaba desde las alturas, llega a ser la muchedumbre misma. Se convierte en emanación de la muchedumbre. El catolicismo comienza de esta forma a competir con el socialismo. Se dirige a las masas como el socialismo y será vencido por el socialismo. Será definitivamente expulsado de la historia por el socialismo. El catolicismo hace lo que el socialismo no podría hacer: amalgama, ordena, vivifica y se suicida. Y aquí viene la frase terrorífica de Gramsci para concluir su artículo. Y querrán actuar por sí mismos y desarrollarán ellos mismos sus propias fuerzas. Y no querrán ya más pastores con autoridad, sino que aprenderán a moverse por propio impulso.
se convertirán en hombres, en el sentido moderno de la palabra, hombres que extraen de la propia conciencia, la inmanencia de la que hablamos, los principios de su acción, la autonomía. Hombres que rompen los ídolos que decapitan a Dios. Ya no son hombres teónomos, sino autónomos, en el estricto sentido del término. Ahí concluye el artículo de Antonio Gramsci. En relación a esto que acabamos de citar, el doctor Lassa, en la conferencia que también venimos haciendo referencia, dijo lo siguiente: es un desafío gravísimo, porque fíjense, a ver si nos entendemos, este nuevo orden aniquila al catolicismo, le quita el elemento sobrenatural. Es como si a una planta le quitaran la savia, muere. Acá le quieren quitar el elemento sobrenatural. Y yo digo, y vaya si han logrado el propósito, ¿no es cierto? Es gravísimo, dice el doctor Lassa. Habría que pensar cuál va a ser la actitud de la Iglesia frente a este fenómeno. ¿Cuál puede ser el camino a seguir frente a este hecho? Hay dos posibilidades. O acepta el nuevo rol que le asigna el nuevo orden, y esto supone aniquilarse como Iglesia, traicionando los principios de la revelación divina, o enfrenta al nuevo orden. Y según este concepto, que el doctor Lassa, por su propia fe, continúa diciendo: la primera opción la descarto, porque como hombre de fe sé y creo que el Señor estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, y ni siquiera las puertas del infierno han de prevalecer contra la Iglesia. Y concluye: me inclino por la segunda opción. Lo único que queda contra este nuevo orden, que es la negación misma de lo sobrenatural, es la lucha. Y en esa lucha se generará una gran controversia, porque la Iglesia, como Iglesia, ha de marcar lo propio, como siempre lo hizo y lo hará. Es decir, la fe en Jesucristo resucitado y todo lo que dimana de tamaña afirmación. Ahora bien, reafirmo lo que expresa el doctor Carlos Daniel Lassa en relación a la segunda opción. Lo reafirmo por la misma fe que nos une, pero lamento agregar, y a estas alturas ya está más que claro, ¿verdad?, que no será toda la Iglesia unida la que enfrentará al nuevo orden, sino solo el pequeño resto fiel que la Santísima Virgen ha reunido y continúa reuniendo, formado por obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y fieles laicos, unidos al verdadero Santo Padre, gracias a los cuales las fuerzas satánicas nada podrán contra la Iglesia definitivamente. Porque siempre que subsiste un resto fiel, ahí está la Iglesia. Y pese a que no supera en número este pequeño resto, a los que se han pasado y se seguirán pasando al bando contrario, en forma abierta o escondida, disimulada, incluyendo también a obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos, que sirven y servirán al nuevo orden mundial, si no lo superan en número, lo supera en fuerzas, con la fuerza del mismo que es la Iglesia, Jesucristo, Dios y hombre verdadero.
Es preciso, y ahora concluye el doctor Lassa, hoy más que nunca, que la Iglesia recupere esa pretensión de absolutez con que se presentó ante el Imperio Romano en el inicio. Es preciso que haga eso, porque la fe misma lo está exigiendo. La verdad revelada lo está exigiendo. Y lo está exigiendo el hombre contemporáneo que se debate en el sinsentido. Y si es preciso en esa lucha, la Iglesia, todos nosotros tendremos que tener el valor de volver a las catacumbas para que de allí surja una iglesia purificada, un cristianismo más puro que convierta al mundo. Si es necesario, hay que hacer eso. Habremos de volver a las catacumbas como los primeros cristianos, concluye el doctor Lassa. Y yo agrego, y eso es lo que haremos. Entonces, ¿cuál es la definición final de este nuevo modelo de sociedad que vendría a resultar de esta cuarta revolución? Nuevo orden, nuevo sistema de dominación capitalista universal, al cual Fukuyama define como universal y homogéneo. Universal porque reconoce a todos los hombres como libres, al tiempo que los esclaviza. Como verán ustedes, esta es la coherencia del modernismo liberal. Y homogéneo porque instaura una sociedad sin clases, o sea, un comunismo disfrazado de democracia social. Ahora bien, ¿recuerdan el título de la obra de Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre? Bueno, este hombre relativista, inmanentista, preocupado solo por los bienes del cuerpo, termina siendo, dice Fukuyama, un hombre aburrido. Este es el fin de este nuevo modelo de hombre. Aburrido proviene del latín ab horrer, que significa tener aversión por algo. La aversión entonces que tiene el hombre moderno es hacia la condición a la que ha sido sometido. ¿Y cuál es esa condición? La de un hombre embalsamado al que se lo mantiene con aromas para hacerle creer que está vivo. Y el aroma es el consumo, repitiendo lo expresado como conclusión de los resultados de la Carta de la Tierra en capítulos anteriores. Pero que se ha vaciado este hombre de lo que propiamente tiene, que es el alma espiritual con sus potencias. Una inteligencia para descubrir la verdad y una voluntad para amar esa verdad. Toda esta denuncia que hemos venido presentando, tomada de las conferencias de este filósofo católico, el doctor Carlos Lassa, es necesario tenerla muy presente, dada la gravedad que reviste. No sea cosa que también nosotros caigamos en esta trampa dialéctica y acabemos transformándonos en esta nueva especie de hombres degradados a la condición que nos emparenta con los animales, porque el elemento que nos constituye como hombres, es decir, como humanos,
que es la inteligencia y la voluntad, no funciona dentro de este esquema. Aquí se reduce la razón a mero cálculo, para ponerla así, al servicio de las pasiones, y no que las pasiones se pongan al servicio de la inteligencia, como debe ser, siguiendo el orden correcto, obviamente. Este proceso invertido está tan presente a nivel cultural que muchas veces se nos impregna a nosotros los católicos. Y a veces nuestro mensaje evangélico, en vez de ir dirigido a la facultad de la inteligencia, que es la sede del juicio de todas las convicciones, va dirigido a los sentimientos. Entonces fundamos una evangelización que parte de un error, porque considera al hombre invertido. Yo llamo, dice nuevamente el profesor Lassa, una evangelización del hombre invertido porque supone, aceptando lo de la concepción del mundo que es errónea, que lo propiamente humano no es la inteligencia y la voluntad, sino las pasiones. Y ahí dirige el mensaje. Pero he aquí que como las pasiones, los sentimientos humanos, son movimientos del alma transeúntes, toda convicción que quiera fundarse en ellos también es transeúnte. Entonces podemos meter a 5 o 10.000 jóvenes en un estadio que digan hoy ¡Viva Cristo! Y mañana encontrarlos en una manifestación cívica adhiriendo a proposiciones que no guardan conexión con la doctrina de Cristo. Si el objetivo es alcanzar a Dios, que es el fin supremo del hombre y último, debe hacerse a través de proposiciones verdaderas que me conduzcan al Dios verdadero y no un Dios falso o creado a mi medida. Esto es muy importante porque supone mantener la fe común de la Iglesia y no reducir la fe a un mero subjetivismo que de católico no tiene nada. Además de poner en peligro esta fe común. Porque si bien la fe también es una vivencia subjetiva, sin embargo está regida por un criterio objetivo que es precisamente la fe común de la Iglesia, la revelación divina. Y aquellos que interpretan esta fe común de la Iglesia, herencia de los primeros apóstoles, constituyen el magisterio de la Iglesia. Y acá hago un paréntesis yo, ¿no es cierto? Y digo el auténtico, porque hay uno paralelo, como denuncia ya o denunció en su momento Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor, al cual, dicho sea de paso, en la misma encíclica lo condena al anatema. Y continúa diciendo el doctor Lassa, pero si yo reduzco la fe a sentimiento, a una adhesión meramente subjetiva, sentimiento que se origina en mí mismo, y el contenido del sentimiento lo pongo yo mismo, el magisterio de la Iglesia no tiene más cabida y ya no habrá más fe común de la Iglesia, sino una anarquía religiosa, que es lo que tenemos en este momento allá en Roma y desde allá aparte, donde ya no creemos lo mismo, sino que cada uno cree lo suyo, según como lo viva, según como lo sienta. Conclusión. El desafío de la evangelización y la educación del hombre es enorme. Se trata de reintegrarle a este hombre la plenitud de sus derechos. Son los derechos que tiene para conocer la verdad y amar el bien. La Iglesia y la escuela católica, que se ha dejado infiltrar por concepciones filosóficas, modernas y erróneas,
debe conducir al hombre hacia la verdad revelada. Esa es su verdadera obligación, hacia el fin revelado. Esto supone una esclarificación profunda de las tres virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad. Como dice Santo Tomás de Aquino en el Compendio de Teología: mi querido Reginaldo de Piperno, te voy a exponer lo que creemos, y para eso te hablaré de tres cosas. Primero, de la fe; segundo, de la esperanza; y tercero, de la caridad. Este es el orden más racional que conozco, también el enseñado por los apóstoles, porque por la fe conozco la verdad, por la esperanza me muevo hacia esa verdad y por la caridad me uno a la verdad. Así pues, el colegio católico, si es que alguno queda como católico hoy por hoy, la Iglesia católica, la verdadera, no puede desoír la voz de este hombre aburrido que rechaza la condición a la que ha sido sometido porque se lo ha disecado. No pueden desoír esa voz, porque la Iglesia católica sabe, y los colegios católicos saben, aquello que Plutarco decía: ni Dios puede dar, ni el hombre recibir nada más excelente que la verdad. Todo esto que hemos citado en este capítulo, en esta clase, al igual que la clase anterior, es extracto tomado del último capítulo de mi primer libro, Instrumentos del Dios Altísimo, los profetas de María, el fin de los tiempos. Y ese último capítulo titulado Nuevo Orden Mundial. Hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Y nuestra próxima clase veremos la nueva era del nuevo orden mundial. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.